Buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Daniel Reyes, soy académico en la Universidad de Talca, en Chile, y les voy a presentar mi investigación que he desarrollado con dos profesores, colegas, que presentaré al final de este espacio de tiempo. Espero se vea la pantalla. El tema que presentaré se denomina gratuidad en la educación superior, un espejismo neoliberal en el sistema educativo chileno. Estoy participando en la 10ª Jornada Virtual Internacional en Pesquisa Científica de Educación, Ciudadanía y Saberes, en el área de políticas públicas y financiamiento de educación. Como les comenté, soy Daniel Reyes, académico de la Universidad de Talca. El contexto de la investigación. El estudio investiga algunos de los efectos del financiamiento gratuito de aranceles de los estudiantes de educación superior en el contexto de la masificación del nivel a partir de los años 2000, bajo un escenario de transformaciones de un sistema que operaba fundamentalmente y desde los 80 con criterios de mercado educativo, de cuasi mercado, analizando finalmente aquellos resultados en equidad e integración social como criterios fundantes de un sistema de educación superior exitoso, como es en países desarrollados o países de ingresos altos, respecto al chileno, que es un país de ingreso medio. La metodología es fundamentalmente cuantitativa descriptiva, según Hernández, Fernández y Batista. Se basa en el análisis documental y de base de datos de organismos públicos de tipo censal y muestral, asociados a algunas encuestas de caracterización socioeconómica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del Consejo Nacional de Educación, del Sistema de Información de Educación Superior, de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y de Información Pública del Ministerio de Educación de Chile. Una aproximación inicial tiene que ver con este Chile y su sociedad a lo largo del presente siglo. Las demandas ciudadanas vienen desde el siglo pasado, pero se acrecientan durante el inicio del siglo con el movimiento pingüino de 2006 o el movimiento escolares, y se acrecientan en la década, en la segunda década del presente siglo en los movimientos sociales de 2011 y 2019, que se denominaron el movimiento de 2011 de educación superior y el de 2019 estallido social, revuelta social o movimiento social, eh, que perduró desde el 18 de octubre de 2019 hasta las primeras semanas de marzo de 2020, donde se decreta la pandemia de coronavirus o COVID-2019, COVID-19, perdón. La necesidad nace de fundar una propuesta de mejoramiento de la política y de los instrumentos de gratuidad de la política de educación superior y de los instrumentos de gratuidad de estudios de educación superior, que tenga dos ejes centrales al menos, la equidad por un lado y la calidad por el otro. Lo que demanda, de perogrullo decirlo, transformaciones sustantivas en diversas dimensiones que son extrasistemas e intrasistemas de educación terciario. Fundamentalmente porque el sistema educativo, el modelo educativo y el modelo imperante en Chile es fundamentalmente neoliberal, con un Estado pequeño, un Estado fundamentalmente subsidiario, y choca necesariamente con las demandas sociales. La educación debe ser entendida como un derecho social, eso demanda la ciudadanía, y hay capacidades instaladas de las instituciones, de cada uno de los actores, que involucra o no este hecho de hacerla propia, de integrarla para sí y para el actuar con esta ciudadanía activa. Se requiere flexibilidad, vale decirlo, para lograr que logren confluir intereses contrapuestos, lo que se debe dar cuenta a lo largo de la progresión de su efectividad. Hay demandas, hay colisión de intereses. ¿Cuál es la visión de la institución de educación superior? Fundamentalmente la propia diversidad de intereses y la capacidad de lobby frente a una sociedad que las confronta. La educación superior como derecho social
va a contrario sensu de lo que ha sido instalado desde los años 80, desde eh, la apertura del sistema de educación superior a la iniciativa privada. Incluso al interior de las agrupaciones de educación superior, llámese universidades públicas, privadas, católicas, adheridas al CRUCH o el Consejo de Rectores, que son las universidades chilenas que derivan de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica, y algunas con fines públicos como la Universidad Austral, la Universidad de Concepción y la Universidad Técnica Federico Santa María. Lo que genera en el fondo un abanico de opciones diversa para decidir integrarse o no a una política con prioridad social, como es la gratuidad de estudios superiores, respecto a cada uno de los sellos, intereses de quienes mandatan a estas organizaciones en su quehacer diario, desde los propietarios de las universidades hasta corporaciones, hasta el rol del mismo Estado a través de sus universidades estatales. Los caminos planteados por las instituciones de educación superior desde su propio análisis intentan, en el fondo, abordar estas mayores exigencias de la gratuidad respecto a los procesos de acreditación institucional. La nueva ley de educación superior les obliga a acreditarse institucionalmente y asegurar la calidad al interior de las instituciones. No solo una tarea del proceso de acreditación basado en la Comisión Nacional de Acreditación, sino también las reglas internas que permiten asegurar calidad, unido a una participación que es primigenia y que exige una activación del rol de control, del rol rector del Estado y de un proceso de rendición de cuentas. El requerir rendir cuentas sigue siendo primigenio. Y a las instituciones le hace resistirse a escribirse la política de gratuidad, la que deriva fundamentalmente como una solución factible respecto al fracaso de un sistema de financiamiento bancario que fue denominado CAE, Crédito con Aval del Estado, que rige hasta la actualidad, que nació en torno al año 2005, que sobreendeudó a generaciones de estudiantes que fueron primera generación en educación superior de los quintiles más pobres, que con esta fuente financiera lograron estudiar. Sin embargo, las instituciones no se prepararon ni se cuestionaron el aumento de matrícula exponencial en sus procesos de acreditación de calidad interna. Se sobreendeudaron estas generaciones y pese a que la estrategia pretendía aumentar la cobertura, el costo social y estatal fue altísimo, lo que convergió en un análisis profundo, dada la extrema flexibilidad y laissez-faire del Estado respecto a las decisiones de crecimiento de matrícula, sin estos procesos institucionales que brindaban soporte al aumento explosivo institucional y por carrera. Era necesario plantear que hubo un amplio consenso en términos de la inviabilidad de continuar con un financiamiento que limitaba las oportunidades de los estudiantes y graduados, dado que en muchos casos la rentabilidad prospectada e inserción laboral, oferta y demanda, no permitía cubrir el costo de vida y el pago efectivo de la deuda con la banca, por las excesivas tasas a las que eran sometidos para viabilizar su ingreso y permanencia en las instituciones y, por cierto, su proyecto de vida profesional. Aquí hay brechas y todavía viene todo un camino por devenir. Los principales nudos críticos no son abordados, eh, están asociados a la retención de estudiantes, a la segregación social a nivel de instituciones y los bajos retornos económicos de muchas carreras por áreas del saber. El sistema de educación superior evidencia y coexiste y se imbrica de todas maneras con las grandes dificultades de sustentabilidad financiera de esta política que se vislumbraban ya en el corto plazo y más aún en el largo plazo. El Ministerio de Educación de Chile en el año 2022 establece, si dimensionamos el sistema educativo, que existen 3.644.000 estudiantes en el sistema de educación escolar, desde educación inicial hasta educación secundaria, y los estudiantes de educación superior representan el 25%, ¿no? Aproximadamente 1.300.000 estudiantes. Se reparten su matrícula en un 10% en los centros de formación técnica, carreras de 2 años, 2 años y medio,
institutos profesionales que entregan formación profesional, pero sin licenciatura, que adquieren un porcentaje de la matrícula de casi un 31%, y las universidades con casi el 60%, que entregan títulos y grados académicos. La matrícula de educación superior considera los niveles de pregrado, posgrado y postítulo. El pregrado concentra el 93% de la matrícula, el postítulo el 4,2% y el 2,7% de postítulo. La ley establece la adscripción a la gratuidad con ciertos requisitos legales, pero la adscripción es voluntaria, implica una estructura organizacional y financiera que no necesariamente se alinea con las prospecciones y trayectoria de las propias instituciones, y hay resistencia al ingreso. Se pide una revisión del proceso y los ajustes demandados abren un espacio para la discusión abierta de los diversos actores sin asimetría, o sea, sin considerar ningún diferencial de peso entre ellas para impulsar una propuesta país. El gasto público-privado al 2016, el 68% del gasto en educación superior es privado. El total del gasto por estudiante es de $8.795, superior a Argentina y Colombia, pero bastante más inferior que Corea del Sur, $10.710, o Países Bajos, en torno a los $20.000. El gasto público-privado en relación al PIB al 2016 es de un 2,5% del PIB, mientras que el gasto público como proporción del PIB aumenta 1,7 veces, el privado creció solo un 4%. Estamos en torno al gasto respecto a PIB de Estados Unidos o de Canadá, en menor medida de Colombia, Australia y Corea del Sur. Las fuentes de ingreso en el sistema de educación superior, ahí están, fundamentalmente el IP y CFT concentran el grueso de la gratuidad sobre el 30%, el 38%, como el principal ingreso financiero de las instituciones. Y en el caso de las universidades privadas no CRUCH, mayoritariamente no selectivas, el 51% se concentra en aranceles. En universidades privadas del CRUCH, derivadas fundamentalmente católicas, el 24% de los ingresos es de autogestión, de prestación de servicios y extensión, y en el caso de las universidades estatales, aportes basales y fondos concursables. El número de beneficiarios de gratuidad aumentó de 136.000 a 460.000. Los beneficiarios por gratuidad se concentran fundamentalmente al 2022 en universidades estatales y en IP, siendo IP los mayoritarios, y después en universidades privadas CRUCH. El 50% de los beneficiarios de gratuidad están en las universidades estatales. Las grandes discusiones y problemáticas, bueno, la acreditación y la regulación de las instituciones, una necesidad hay colisión de intereses, la segregación y la concentración de estudiantes, la diferenciación entre universidades, entre instituciones de educación superior, selectiva y masiva, y las tasas de empleabilidad y retorno a los graduados respecto a la área de formación y carrera. A la luz de la evidencia, la política de gratuidad es más un espejismo que una reforma disruptiva que aborde la mercantilización del funcionamiento de las instituciones y asegura el derecho a la educación. Y parece que esta respuesta efectiva a la equidad está al debe, sigue siendo el gran talón de Aquiles del sistema. La gratuidad no ha alterado en lo sustancial el subsidio a la demanda de las instituciones, no está garantizado el derecho social que colisiona con un canon neoliberal vigoroso. La gratuidad no ha podido asegurar un financiamiento sostenible en el tiempo para estudiantes e instituciones y existen asimetrías de adscripción producto del riesgo financiero al que se ponen las instituciones y el rechazo, ideológico no, a ser regulada en su realidad actual y en su prospección y crecimiento. Se enfrentan intereses contrapuestos, hay análisis de otras alternativas de solvencia para proyectar más allá del desinsecto. Una de las posibilidades es crédito contingente al ingreso con un arancel diferenciado perfeccionado que permitiría abordar el crecimiento de la cobertura en educación superior. Gracias por su atención. Los autores de esta investigación son Daniel Reyes, Oscar Arias y Sebastián Donoso. Ahí está mi contacto. Ha sido un gusto. Buen día, buena tarde, buena noche.